El siguiente contenido da testimonio sobre la experiencia de las mujeres bonaerenses que se incorporaron a la vida política en 1947, a partir de la promulgación de la ley que les permitió elegir y ser elegidas. 35 legisladoras provinciales, las primeras de la historia, fueron electas el 11 de noviembre de 1951. Todas ellas eran militantes del Partido Peronista Femenino, creado y conducido por Eva Perón. Yo, chicas, trabajé en una unidad básica primero. Lo que me encargó la señora cuando yo fui a verla, me dijo, mira, Egan, no, vas a irme por favor a trabajar a San Antonio de Areco. Le digo, yo no sé nada de política y quiero tener un trabajo para seguir estudiando. No, después vas a estudiar, qué sé yo, cuánto vas a seguir estudiando, pero ahora yo te necesito en Areco. Claro, Areco era re difícil. Pero de todas maneras, con otra chica que busqué ahí, maestra también, me acompañó, nos dieron un Jeep, un Land Rover, así que recorrimos el campo, recorrimos todo, pidiendo siempre permiso para abrir una tranquera, entrar en la casa de otra persona, como se usó siempre. Así que con todo respeto, y tuvimos la suerte de ganar las elecciones. Era una cosa nueva, para mí sumamente desconocida. Todavía yo le dije a la señora, mire que no conozco nada de política, no sé nada. Ah, no, mijita, no importa que no sepas nada, pero vos seguí adelante y vas a ver, Egan, que te va a ir bien y qué sé yo cuánto. Nos emocionamos mucho porque era una cosa tan distinta. Para nosotros se abría una puerta nueva que era sin, ¿cómo te puedo decir? Sin saber dónde nos metíamos. Me fue bien, le gané las elecciones allá y bueno, entonces así hizo que yo estuviera en la Cámara. Y me acuerdo que ese día primero pensé en la pilcha, ¿viste? Me puse un flor de trajecito negro y fui a un lugar, ¿viste? En la Cámara, a los asientos. Me pareció un estado emocional que no se imaginan, chicos. Uno parada mirando todo, que le parece increíble que pueda llegar hasta ese momento. Bueno, después fuimos todos amigos, los varones, las mujeres. Todos éramos como hermanos, todos. Hasta hoy seguimos siendo amigos de algunos. Yo siempre le digo a la señora porque era la señora. Para mí no decía ni Evita, ni Eva, ni nada. La señora era. Era una mujer espléndida. Tenía un no sé qué de sabiduría particular. Quizá ella se habría dado cuenta, como fue un artista, se habría dado cuenta que tenía posibilidades de poder convencer. No cualquiera convence a la gente, sobre todo para comenzar un partido político que se hace muy difícil. Y de mujeres, date cuenta. Bueno, la cuestión que ella de a poquito se fue haciendo un partido. Y así lo hizo importante. Que a Perón le fue importante tenerlo. Son distintas para pensar, y sobre todo cuando la política no ha sido una cosa usual entre nosotros. Solamente que vos en el pueblo te decías, mira, fulano, me gustaría mengano, te gustaría este. Pero después nosotros no teníamos ninguna. Hasta que ella nos dio el voto. Luchó tanto. Y hoy no se acuerda la gente, no se acuerdan las mujeres. Lo importante, chicas, es que podemos votar. Podemos elegir lo que queremos y no dejarnos influenciar por la gente. Solamente lo que uno quiere y elige. Les dejamos un partido político para que se elijan y sean elegidas. Bueno, yo te puedo decir que sentí una emoción como todas las mujeres. Una emoción sin saber qué era. Porque vos ibas a ir a votar, pero
no sabés sentirlo si no lo realizás. No, con ese mandato de diputada ya después no seguimos más nosotros. Bueno, después yo me casé y viví la vida de casamiento. Después seguí yendo al círculo de legisladores de La Plata, que no vaya atropellando porque a nosotros nos echaban la culpa de que los peronistas atropellábamos a la gente con la política. Y no era así. Habrá habido gente que no tiene sutileza para entrar en la casa de otro para poder convencer políticamente, porque a nadie se nos enseñó a hacer política para nada. Pero hay gente que sabe entrar con uno y hay gente que tiene más simpatía, hay gente que puede entrar mejor. Es un poco de suerte, porque yo llegué a ser diputada, imagínate. Nunca me imaginé, porque no hacíamos las cosas pensando como ahora, que hay más facultades para pensar y si podés ser tal o cual cosa. En cambio antes nosotros ¿qué sabíamos? Nada. No dejaría nunca la vida política. No. Lo que más lindo que me pasó es ser una legisladora de la provincia de Buenos Aires. Honrarme con eso, yo creo que fue el sumum de mi vida. Y la mujer que se mete en política le va a pasar igual que a mí, le va a gustar mucho. Siempre y cuando no entre con las facultades esas de hacer daño al resto y al prójimo, no. Siempre para hacer bien. Eso es lo que me gustaría siempre que me dijeran. Las legisladoras tenían otra particularidad que compartían. Eran trabajadoras, obreras, amas de casa, docentes, empleadas. Durante sus mandatos, ellas discutieron temas de alta relevancia política, como el segundo plan quinquenal, la intervención del Poder Judicial bonaerense, el cambio de nombre a Eva Perón de la ciudad de La Plata y la obligatoriedad de la lectura en las escuelas de La razón de mi vida, entre otros. Yo recuerdo que iba más o menos a cuarto grado cuando yo noté que mi mamá empezaba a hacer militancia, porque ella estaba en la unidad básica. Mi papá tenía campo, habían comprado un campito chico y vivíamos de eso, del campo, y después mi mamá empezó a trabajar en la unidad básica. Y recuerdo, sí, que la política era prácticamente su segunda casa. Le gustaba muchísimo. Recuerdo a veces de algunas cosas cuando salían a hacer campaña política, cuando salían a pegar carteles, eso acá en Bedia. Y lo bien que se llevaban con la oposición. Yo iba mucho porque iba a piano, y cuando salía de piano tenía que pasar por la unidad básica para que mi mamá supiera que ya venía a casa. Entonces siempre pasaba. Y era una casa, más que antigua, una casa vieja. Y eran 2 habitaciones enormes, de eso me acuerdo. En uno estaba el escritorio. Y en el escritorio iba la gente, charlaba, hacía sus pedidos. Siempre tuvo mi mamá un contacto con la Fundación Eva Perón. Y conseguía cosas para la gente. En el escritorio estaba mi mamá y una secretaria. Hubo una época que hicieron como una especie de taller de costura. Enseñaban costura, tenían maestra de apoyo para los chicos. En fin, era la segunda casa de mi mamá, porque estaba en las tardes, sobre todo, estaba todas las tardes ahí. Y después un buen día tuvo que ir a Buenos Aires porque la mandó a llamar Evita y vino con que era la futura senadora. Que a ella le gustaba ir a la Cámara de Senadoras como senadora, como
bien arreglada, con su cabello bien arreglado, sus manos hechas antes de irse, su peluquera que venía, recuerdo que venía a casa, porque eso sí no podía salir. No podía salir porque todo el mundo la paraba y todo el mundo, ni siquiera la vereda, pobre. Hubo una época que podía salir. En el 55 fue, viste, que te estaba contando de que gente que con la ventanita esa indiscreta que da a la calle, yo veía pasar los autos tocando bocina y diciendo viva la revolución y qué sé yo, y entre ellos estaba una señora maestra que había estado 2 o 3 días antes en mi casa pidiéndole a mi mamá que por favor la ayude a conseguir un puesto. Estas son cosas que te quedan y que te quedan tan grabadas, porque vos no podés creer que haya gente que es tan infeliz, ¿no? Porque al final son infelices. Y bueno, fue un momento muy duro. Cuando estaban bombardeando, lo que recuerdo es que ella se vino a Bedia y venía en el tren, y el tren venía a oscuras, no podían prender la luz del tren. Se escondió cuando la revolución, los primeros días que fue la revolución, en el mes de septiembre, pero después a ella la llevaron presa como al año o a los 2 años, sí. En el 57 la llevaron presa, a las 4 de la mañana, de eso también me acuerdo. Estábamos durmiendo, yo lo único que me acuerdo son de los gritos, nada más, porque era una casa muy vieja, muy grande, y se oían los gritos de mi papá sobre todo, viste, con la policía, pero se la llevaron. Y al día siguiente me tuvo que contar, sí, que se la habían llevado presa porque, bueno, vos sabés que tu mamá fue senadora y las cosas son así, y bueno. En la prisión, sí, la pasó mal y claro, lo que más dolió es que estaban todas juntas ellas, las senadoras, estaban juntas, pero a la vez estaban todas mezcladas con las presas comunes, y eso no se podía hacer, porque ellas, como es legisladoras o como es políticas, tenían que haber estado en celda aparte, y costó mucho para que las sacaran y que las pusieran separadas. Y bueno, ha contado cosas horribles de las mismas presas, ¿no? Como te dije a vos, también ver los panfletos de que decía la senadora, tratándose de mi mamá, escrito con C, a propósito, ¿viste? Como que era una mujer que había cenado, pero no que era senadora. Eso también, de eso también me acuerdo. Y de gente que dejó de saludar, que pasaba y no te miraba, y eso que era un pueblo chico y nos conocíamos todos. Eso sí me acuerdo. Cambió totalmente a partir de ahí. A partir de ahí, después es como que se recompuso un poco, cuando ya se dieron cuenta de que la revolución no era tan libertadora, o que no te daba ciertos beneficios que vos creías que te iba a dar. Con el golpe de Estado de 1955, estas primeras legisladoras fueron perseguidas y encarceladas. La mayoría de ellas no volvió a dedicarse a la militancia política y sus historias permanecen invisibilizadas. En el 72, cuando salimos, me encuentro con una señora vestida de amarillo con unos aros blancos y me toma del brazo. Era Rosaura, pero ¿sabes cómo la conocí? Por el que era candidato al primer diputado provincial, Jorge Norberto Manga, que tenía 23 años. Y él le dijo, esta es mi compañera en el distrito. El 24 de marzo del 76,
Yo llegué tarde, ellas estaban acá, frente a la Casa de Gobierno, y yo estaba en el Cabildo. Y no me dejaron pasar. Nos convocó Rosaura para acompañar a Isabelita, pero yo no alcancé a cruzar la plaza. Entonces yo me tuve que volver a pie de Plaza de Mayo a Retiro del San Martín, son 25 cuadras. Yo llegué a Retiro y la llamé a mi hermana. Le dije, no tengo nada, no me pude encontrar con Rosaura. Anda al fondo y quema la agenda. Mi hermana fue al fondo y quemó la agenda. Porque yo tenía todo, mis amigos, la policía, mis compañeros, sí, claro, mis clientes, pero iban a caer cualquiera, porque las agendas eran lo peor. Entonces mi hermana, ni corta ni perezosa, cuando le digo, el tren sale 4 menos cuarto, llego a Caseros 4:30 pasada. Bueno, pues salí el primer tren. Así volví del 24 de marzo con Rosaura en la calle Balcarce y yo en el Cabildo. Rosaura estuvo 17 meses en presa en el 55. La soltaron a las 3 de la mañana sin un peso, en Devoto. Entonces encontró una de esas las casas que tienen el kiosquito, viste, en la ventana. Sí. Y golpeó, dice, mire señora, disculpe que la moleste, pero me acaban de soltar de la prisión de Devoto, no tengo, llámeme por favor este número de teléfono. Era el hermano. Pero el hermano vivía en Loma de Zamora, como ella. Entonces yo espero afuera, no señora, por favor. La hicieron pasar, le dieron una taza de leche, la atendieron. El 20 de marzo de 1977 formó Rosaura la Comisión Nacional de Homenaje Permanente de Eva Perón y nos reuníamos en la calle Paraguay y Ayacucho. Venía la policía y nos decía, Rosaura puede quedarse, Rosaura llévese las chicas. Caminar y ir a buscar a los afiliados, que te decía un compañero, tenemos una compañera afiliada, pero vivía en una villa de emergencia, yo la voy a hacer venir a mi casa. Yo iba con la tarjeta, si había un pibe le llevaba un caramelito. Rosaura vivió toda la vida, porque resulta que el padre de Rosaura era abogado. Y Perón lo fue a buscar a Lomas de Zamora para que participe como radical en la agrupación, porque le dijeron, acá tenés un radical de fuste, dice santafesino, el que está viviendo en Loma, y Perón lo fue a buscar. Le dijo, yo me voy a morir pronto porque estoy embromado, pero le dijo toda mi familia, y eran muchos. Y ahí empezó el tratamiento de Rosaura con él. Y pero es otro conocimiento, porque el padre era abogado, porque el Perón había estado en la casa de ella, porque tenía otra relación con la gente de la tercera. Si fue delegada de Eva Perón. Por eso te digo, pero ella te contaba de cuando había estado con Eva. Pero por supuesto, no pudimos tener nosotros agenda ni nada, porque escúcheme chica, Perón vino en el 74, en el 76 vino la Meneses Segunda. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué agenda? Nos reuníamos, hablábamos por teléfono, vamos a tal lado, vamos a tal lado. No teníamos una coordinación. Lo que no perdíamos era el contacto. Claro. Lo que no perdíamos era la comunicación. Lo que no perdíamos era el tratarnos que sea por teléfono, es decir, no hablar cosas graves, que ahora decir, ¿qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Nos vemos en la confitería, claro. Tal, sí, cómo no, vamos a tomar algo. No podíamos hablar nada. Cuando hicimos el congreso en Cervantes, en el Teatro Cervantes, a mí me tocó hablar por la sesión tercera, de todas las que hablamos, y después la proclamamos a ella presidenta, y después ella nos reunió, un grupo de mujeres que ella creía que éramos capaces para colaborar con ella, o sea, misioneras, como decía ella, y nos nombró a 21 mujeres, que ustedes deben tener el dato aquí, ¿no? Bueno, salimos, a mí me dijo si estaba conforme de ir a Río Negro, yo le dije que era mi patria, cualquier lugar que fuera era mi patria. Y fui a Río Negro y trabajé mucho, 2 años y pico. Luego bajamos de tanto en tanto para hablar con, tanto Perón nos daba así de adoctrinamiento, fui a la escuela de adoctrinamiento también. Bueno, y
daba una sensación de lo que quería de la patria. He tenido un gran gusto de conocerlos. Yo soy Norma Egan. Pensar que uno ha sido importante para, imagínate, para formar la Cámara de las Mujeres, ir a la Cámara de las Mujeres. Mirá que yo estoy vieja ya. Tengo 90 y pico de años. Muy bien está. Hay que gastar tacos, ¿eh? Era un llanto mi casa. El día ese era un llanto. No era nadie de la familia. Y era un llanto tremendo. ¿Hacemos un té? Yo lo voy a hacer. ¿Querés que te ayude? No, No quieres. no necesito ayuda por el Bárbaro. momento. ¿Y cocinás todos los días? Depende de cosas, sí. A veces cuando me hago un puchero, no, porque caliento los Ya lo pedazos de tenés. ropir que voy a robar.